Look, this dog was supposed to be 60, 70 kilos, and she was 25 when we got her. If I tell you that she didn't eat anything, it's because she didn't eat anything. Unbelievable. Anyway, yesterday we went to the clinic and we took her for a walk. Just a quick update for you to see how she's doing. Have a look at this. This is Electra. It's an animal world out there. Watch the World Animal Awareness Society channel and feel right at home. Come, sit, subscribe, and stay a while. Es que es hueso puro, ¿eh? Es piel y hueso. Vale. Hi, I'm about to show you one of the most terrible cases of abuse and neglect that you have ever seen. Her name is Electra. Vale, Electra, vale. A ver si te quita un poquito. Vale. Venga, Alexa, venga, cariño. ¿Habéis observado que tenga alguna dificultad para ver o algo? Ahora mismo la verdad que no lo he percibido. Venga, que ya lo tienes. Eso es. No ve. No ve. ¿No ve? No. No ve nada. Además, tiene los ojos cerrados. Ya está. Uf. Tiene ojo seco. Ojos. Els ulls són invalorables, més estefonats. Els altres temps... Sí, per fi. Che, qué bueno. Mira. ¿Por qué le cae la lengua? Toma. No lo sabemos si es algún tipo de parálisis o algo, ¿verdad, Ana? No lo sé, la verdad. Ha comido súper bien. Yo no sé cómo se apaña con esa lengua. Pero vamos, ha comido y ha bebido... No quiere ahora, no quiere. Está Está estresada ya. Tiene aquí todo fisurado en el manito. Espera, que no te veo. Claro, es que esto tiene... Yo creo que haría una radiografía. Este dedo está inflamadísimo. Es que es hueso puro, ¿eh? Es piel y hueso. ¿Tú sabes esto lo que come? Esto come 1,5 kilos de pienso al día. Te lo digo yo. Pero si se ha comido ahora el bote y ha bebido como si no hubiera un mañana, animalito. Digo, este animal no tenía ni agua. Ese te fa mal, ahí hay que hacer una radiografía, sí. Esto está... Roto. No sé si está roto, pero no sé si habrá algún tipo de osteomielitis o está totalmente dematizado este. Este hay que hacer una radiografía de las patitas, ¿vale? Para ver este dedo. Mira los dientes. Tiene la flor de lis todavía aquí, es que se nota, ¿ves? Aquí. Aquí. Esto. Sí, adulta, pero no 10 Sí, años. Sí. no. No está mal, porque esos abuelos tienen los dientes todos limados. Muy bien, ahí, mi amor. Muy bien. Vamos a hacerle rayos. Vale. ¿Me abrís por fin? Sí, te amo. Pues nunca cargarás con un mandado así. Yo estoy con las dos.
Todo el tejido blando está muy hinchado, yo creo que ha sido un traumatismo que ha tenido en el dedito y le duele muchísimo. Vale, aparte de todo lo que ya tiene. Claro, venga, vamos a ver. Muy bien, mi chica. Muy bien, pues mira, la manta para mí. Pues la manta va para ti. Tengo que pelarte un momento el abdomen, ¿vale? Pero no duele. ¿Vale? Oh, tiene un entropión tremendo. ¡Wow! La hostia. Hay que ponerle mucha cantidad de lubricante. ¿Cómo lo ves? El útero no solo veo dilatado, pero no se le tiene un poquito de líquido limpio. Por eso la vejiga, si está tan flaca, vamos a ver si podemos... Y tiene tanto gas en los intestinos que es todo un gas. El problema es que ahora tiene una queratitis y es que es invalorable el ojo, lo tiene tan hundido por lo deshidratado que está el animalito que no se puede valorar. Pobre, ya lo valoraremos, a ver. Claro. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. No es horrible, ya ho sé, té diarrea. Te vas a caer. Vale, ja està. Ara, ja pot baixar. Que te la baixes, Sí, ya me la vais a ir. té diarrea, no sé dónde vas. Vamos. Vamos. La pillas para ver, no. Electra is right now at the hospital. I have no idea for how long she's been kept in this situation. This is a dog that has suffered for many, many months. She's completely starved. She's emaciated. She's so ill. It's unbelievable that she has even survived to this point. She's now in intensive care. Please, if you can, help me save her. Hi. 2 days ago, I uploaded a shocking video. In it, you can see Electra, a San Bernard. A San Bernard struggling to stand up. A San Bernard that is so emaciated that she can barely lift her head. A dog that is so weak that her muscles cannot even keep her tongue in place. The tongue is sticking out. San Bernards are one of the most beautiful and charismatic dog breeds. They are gentle giants. They are fluffy, they are noble, they are friendly, they are amazing with people, amazing with kids. And what we see here is one of those beautiful animals completely reduced to nothing. We don't know the life that Electra has had, but I can pretty much imagine the conditions in which she was living. A dog, very big. She was probably kept in a garden, in a yard, deprived of all human contact, barely fed, barely ever watered, never given any medical treatment. And so, as time passed, the dog started suffering, the dog started feeling sick,
and sicker and sicker. And the people that had him did nothing. I mean, this dog, when you look at her, when you look at her body, her entire history is there. Es que es hueso puro, ¿eh? Es piel y hueso. ¿Tú sabes esto lo que come? Esto come 1,5 kilos de pienso al día. Te lo digo yo. When I first saw her, I didn't even know she was a Saint Bernard. I mean, I thought she was a setter. Some, English setter, black and white. I don't know, so thin. She looked like one of these sighthounds, really. And then I paid attention, and I saw the massive head, and I saw the massive paws, and I just couldn't believe it. I have never seen a dog in this condition in my entire life. Also, after all these years rescuing animals, I have never seen a Saint Bernard in this condition. Never, ever. Tiene ojo seco. Els ulls són invalorables, més estefonats. Els últims temps, sí per fi. So we took her to the hospital. We put her in emergency care. Blood levels are a complete disaster. I mean, when you look at the analytics, you look at this and you say, well, this dog should be dead. But she's not dead, she's alive. She's fighting. We immediately gave her the full treatment, blood transfusion, antibiotics. We started pumping her with fluids, started feeding her. My God, she's so hungry. She's so hungry. I wouldn't say she is so hungry. She's not so hungry anymore. But because we fed her well. But she has this angst when she sees food. She needs to eat because she hasn't been able to eat for so long. She's so thin that the fat in her eyes, in the back of her eyes, there's fat tissue. And that fat tissue has shrunk to the point that the eyes are not functional anymore. I tell you, I have never seen a dog in this condition. Never. And while she's feeling so sick, while she so desperately needed help, she's basically looking at you she's just begging for help. And so kind, and at the same time, so kind. People at the hospital are in love with her because the way she walks, the way she moves, it's like you just wanna go on your knees and give her a hug. We were looking for a good name for her, a name that gave her energy, that gave her spirit, that gave her strength, and we called her Electra. Over the last couple of days, many of you have asked how is she doing, give us an update, is she already healed? No, she's not already healed. She's in exactly the same position that she was 2 days ago. This is gonna take some time until we start seeing some improvements. When you watch these videos, I need to ask you once again, these videos are live. This is happening right now. If you see a video yesterday of a dog sick, don't ask me for a conclusion the next day, because it's not like this. That's not how we work. Electra has just arrived to the hospital. She is in really, really bad shape, and we're doing our best to heal her and to give her a shot at life, really.
There's been some people that have written to me they would like to adopt her. We will look into it as time passes. Remember that she has leishmaniasis, which is a chronic condition transmitted by a parasite. It's quite easy to treat and quite easy to deal with if you have a good vet that knows the disease. And we're always willing to give assistance from here. But I tell you, right now, she's in terrible shape. In terrible shape. She's fighting to survive and she needs your help. Please have a look. This is Electra. Please donate. Help me save her. Hi. Last week, I introduced you to Electra. Electra is a beautiful San Bernard. She's a female. A giant dog. So kind. A dog that has had an absolutely terrible life. How do we know that? Well, you just have to look at her. The fact is that we don't really know anything about her past. She was found by the side of the road, like so many other dogs are found in this country. But she was different. You see, usually you see galgos, you see podencos abandoned by hunters, you see some mixed breeds. But that day, what that woman found was a gigantic San Bernard, but so skinny that she could barely stand up. She was literally skin and bones. And she called us. We took her to the hospital. And when she arrived, she completely collapsed. She just couldn't move anymore. She had reached her limit. So we don't know anything about her life. What we know is her current condition. She has advanced leishmaniasis. She's completely emaciated. She's been eating up her own reserves of fat and muscle because she hasn't eaten or drank anything for God knows how long. And this has created some serious problems. And that lack of nutrients has led into she going blind. Her eyes are completely useless. The ophthalmologist says that she will never see again. But deep down we have a hope that at least we'll be able to bring some light to her once she recovers. When you look at her images, you see her tongue sticking out as low as she can go. You know why is that? It's because she doesn't have any strength in her muscles. Her tongue is too heavy for her own strength. Can you believe it? Anyway, over the weekend, we brought her from our hospital, where our vet, Isidore, is. We took her to our local clinic, which is just right there, about 100 meters from my place, so that I can keep a closer eye, so that I can go there every day and see her and spend some time with her. She's doing better. She's been fed. She's been given nutrients. She's been given 2 blood transfusions. And now she's going through this, what is gonna be a long recovery. She's an amazing animal. Have a look at this. This is Electra. Hola, ¿cómo estás? Te veo mucho mejor, ¿eh? Has ganado peso, ¿eh? Madre mía, te has comido el plato entero, ¿eh? Y busca más. Electra, cariño, que yo sé que quieres ir para adentro, pero no puede ser.
Electra, cariño. Vamos a poner un caprichito. Ya lo sabe, ya. Ya lo he escuchado. Sí. Ya voy ya. Ah, qué rico. Pues nada. Toma. Mira lo que tengo. Mira, Electra. Mira qué rico. Mira qué rico. Mira, ven. Electra. Muy bien, mi chica guapa. Ahora, ¿qué tal? 45.400. ¡Hala, vamos! Qué bueno, ¿eh? ¡Hala, vamos, ven! Venga. Hola. Venga, vámonos. Vamos. 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 No, se dice que no, es que no, ¿eh? Ven, vamos. Vámonos. Venga. Venga, vamos. Esa columna vertebral era un dedo, tía. Horrible, yo creo que la columna ya no se le ve, la caderita aún. Es tan bonita, es Ay, simpática. tía. Ese movimiento de cola. Que le voy a tener que coger la lengua con una pinza Sí. o algo, tiene que lavar bastante. Maravillosa. 8 kilos. 8 kilazos. Sí. Qué guay. Sí, súper contenta, la verdad es que sí. Vale. Sí, Mira. es súper bonita. Al Estamos un sol ratito encima. ahora con ella. Y es súper, mira, si viera, no sé si ve algo, la perra. Pero enseguida, mira. ¡Ay! Pero cómo es tan guapa. ¿Qué pasa, mochita? Me vas a llenar de babas. Lléname de babas. Qué bonita es, por favor. Uy. La lengüecita. Es que es, mírala. Es maravillosa, de verdad, ¿eh? 8 kilitos, ¿eh? 8 kilitos se dice pronto, ¿eh? Sí, Pues sí. imagínate, ¿eh? Mira, ¿eh? Sí que tiene un poquito más, la veo más de piel, más mosota. ¿Qué te tal? Es que tienes una cara más guapa, mira. Más agradecida, más bonita. Qué cara. Sí. Me encanta que la toque, me encanta. Que esto es más bueno que el pan. Mira. No dice nada. Conchita, le encanta. Todo el día sí, todo el día. Los ojos los tenía hundidos totalmente de no tener grasa detrás de los ojos. Hay una grasa que se llama retrobulbar que está detrás de los ojos. Y no tenía nada, cero, es que no tenía nada, ni una gota de grasa en todo el cuerpo. Y al empezar a engordar, los ojos se le van viendo, ¿vale? Entonces, y ahora ya se lo estamos viendo, pero sí que es verdad que esos ojos están de haber tenido una uveitis ahí terrorífica, que lo más probable es que se haya llevado el ojo por delante. Vale, no se Pero bueno. podría quitar como se le hace a los alpéis todo ese Esos, párpado que lo tiene. a ver, con el pelos párpado por se dentro. puede quitar si sobra párpado, que a veces estos perros tienen mucho entropión, que significa que el párpado se mete hacia adentro, eso se puede arreglar Es que tiene como quirúrgicamente. agujas. Pero eso no sirve de nada si el ojo que hay detrás no ve. Claro. ¿Vale? Entonces, si el ojo que está funciona, pues se deja. Si el ojo que está
no funciona y no da problemas, también se deja. Si el ojo que está no funciona y da problemas, entonces es mejor se quita, ¿vale? Electra is now at the clinic being treated, and the most challenging part is keeping her leishmaniasis under control. Once we achieve that, then she will be slowly putting on weight and feeling better. Hopefully we will be able to help with her eyes as well. She will be able to see some light. As I said before, her tongue is sticking out because purely out of weakness. Unbelievable. When you look at her, you don't have to see the dog she is today. Please, I want you to imagine the dog that she's gonna become in the future once she's better. Because that's the dog she was destined to be. She's amazing, really. Unbelievable, and I'm really sure that she's gonna find a beautiful family that is gonna love her and is gonna take care of her for life. But first, we have to heal her. We have to get her better. And that's the challenge right now. Electra is being treated and she needs your help. Please donate. Help me save her. Hi, last video of the week, and I'm coming with great news. Electra, the San Bernard that we rescued 2 weeks ago. A dog that was completely emaciated. A dog that was left for dead, probably. Barely able to stand. We took her to the hospital, we started treatment. The first images that we uploaded here were so terrible and dramatic. Because you can see a dog that has suffered so much, completely emaciated, barely able to stand up, with blood levels through the floor. I'm blind. Imagine. At first, when I first saw her, I thought, how are we even gonna be able to move this dog around? She's so weak. Well, it turns out that she was so thin that you could lift her like a feather. I have never seen anything like this. I have only seen a few San Bernards in my life, and I have to say, beautiful dogs. I have seen them in ski resorts in Switzerland. I remember a couple of dogs there with their typical, how you call this? Barrel? On their barrel. They used to have barrels here, and they used to carry rum to give to the lost mountaineers. Anyway, beautiful breed, and to see a dog in these conditions, just heartbreaking. So we started treatment. We took her here to our clinic last week, and I have to tell you, she is absolutely amazing. So clever. Bear in mind that she's blind at the moment, but she learned immediately how to go upstairs, downstairs. She learned how to navigate the place, a place that she had never seen before or been into before. She loves the garden. She loves to lay down under the sun and rest. She is so endearing. Just a huge, massive teddy bear. And I tell you, she's making such an effort to recover. You can see this dog wants to live. We're treating her for leishmaniasis. The treatment is working. And as the treatment improves, as the treatment does its work, then she feels much better and she eats. And she eats. And oh my God, she eats. She eats with the voraciousness of a dog that hasn't eaten anything in months. Truly unbelievable. Sometimes people say, oh, well, she must have been eating something and she's still alive. Look, this dog was supposed to be 60, 70 kilos, and she was 25 when we got her. If I tell you that she didn't eat anything, it's because she didn't eat anything. Unbelievable. Anyway, yesterday we went to the clinic and we took her for a walk. Just a quick update for you to see how she's doing. Have a look at this. This is Electra.
Electra. Cochita. Pero bueno. Electra. ¿Y la cosa guapa? Mira, mira, mira. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Hola. Hola, cariño. ¿Qué? Hola. Buah, qué bueno estaba, ¿no? Sí. Mira qué lengua tiene, por Dios. ¿Qué pasa? Pero tendría que ser muy grande. Bueno, esto tampoco está tan gordita ahora. No, yo creo que le estará, ¿eh? Vale. ¡Hola! Ay, mi chiquitina. Electra. Que se nos va. Ven por aquí, ven. Sube. Vamos. Ven, Electra. ¿Te gusta? Chiquitina. Como tiene las patas, todavía. Sí, las tiene súper hinchadas aún. Muy bien. Electra, aquí, aquí. Ay. Que se te va. Hola. Oye, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánta hambre has pasado tú de cariño? Pobrecita. Madre mía. Esa pato, es así. Chiquitina. Te encontramos justo a tiempo, ¿eh? Mira. Fíjate, fíjate de delgada que está. 45 pesa ahora. La última vez que la pesamos, 45. Es más bonita. Siempre con la cola en movimiento, mírala. Es que me encanta esa colita siempre de agradecimiento. ¿Qué? ¡Electra! ¡Ay, qué cara tienes tú, cariño! Sí. Hola. ¡Ay, qué es eso! ¡Electra! ¿Vamos a dar una vuelta? A ver qué tal. ¿Sí? Ay, guapa. Es buenísima. Es una pasada. A mí me encanta. Y con la lengua ahí. Sí. Estoy muy agradecida. Mucho, mucho. Vamos a ver si conseguimos que veas algo, hija. Que si no... Y un aplauso, la verdad que es... Dear friends and gentle hearts, the time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you. The son of America, a Pennsylvania child. They say the day I was born was the 4th day of July. My mother's love and my father's pride. So this is Electra, voracious eater. I am absolutely sure that she's gonna make it, and I don't say this lightly because you never know what's gonna happen. But something tells me that she really is gonna make it, and that she's gonna bloom, and that she's gonna become the dog that she was always meant to be. Sometimes people tell me, well, your videos are always the same. They always tell stories about injured dogs and then you take them to the hospital and then they recover. Well, yes, isn't that the whole point of running a rescue group? So, Electra, we really, really want to change her life. We really, really want to give her another chance and give her a wonderful life. And I think, fingers crossed, that she's gonna make it. In the meantime, she's at the hospital, she's recovering, she's eating everything that is there. So please, if you can, help us.
before she eats out all our reserves and all the food at the clinic, and we run out of anything to feed the other dogs. No, no kidding. Please, if you can, donate. Help me save her. We need to pay for all of this. Thank you very much, and good news. I'll see you tomorrow. Take care. We rescued a huge dog, a San Bernard, in a horrible condition, starved, sick, barely able to stand. You could actually, depending on the way you looked at her, she didn't look like a San Bernard. She looked like a setter, like an Irish setter of sorts. I mean, that dog was, wow. When I first saw her, I wasn't sure of the breed. But then I looked at her giant face and that beautiful, adorable face, and I realized it was a San Bernard. This is a dog that was left to starve, left to rot, with a terrible condition that was untreated. Unbelievable. The first few days, I didn't even know if she was gonna survive. She was so weak. We did several blood transfusions. We started treatment for leishmaniasis, her disease. And little by little, well, that's a dog that wants to live. Unbelievable. Her reaction to the medicine, to the drugs, has been wonderful. And her recovery is shocking us. This is a dog that has decided that she's not gonna die. Over the last few weeks, we have been updating, and you've been seeing how she gradually has been putting on weight. I want you to look at her today, because she, really, I have no words. This is Electra. Los daños físicos que son irrecuperables, ya sabes, son los del riñón. Sí. En general, a ver, los ojos, ¿vale? Pero todo lo que es el resto, pérdida muscular, pérdida de peso, diarrea, no sé qué, la piel, pues todo eso es cuestión de tiempo que al final, poco a poco, vaya mejorando. ¿Qué te pasa, Yorica? Cuando estás tan caquético como ya estaba en aquel momento, no había grasa. Entonces el ojo estaba completamente retraído y daba la apariencia de una atrofia ocular que se llama tisis bulbi. Y claro, una tisis bulbi es irrecuperable, eso no se puede recuperar. Pero ahora, al ir engordando, vamos viendo el ojo y bueno, evidentemente tiene una uveitis y tiene un ojo dañado que estamos tratando con sus coliros y tal. Que vea, porque no ve normal, pero sí nos da la sensación de que algo se orienta, por lo menos. ¿Cómo estás, Electra? Electra. Mi chica. ¿Dónde está mi chica? Mi chica que se ha mojado un poco con la lluvia, hoy se ha mojado. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor grande? Michi, Michi. Michi. Mi amor, hola. Hola. ¿Quieres salir un poco? ¿O estás ahí ¿Cómo estás? Madre mía, estás mojadísima. Sí. Es que la sacó Paula a primera hora, que no llovía. Sí. Y luego empezó a llover. Se os ha olvidado el San Bernardo, ¿verdad? Y ahora se la hemos metido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Peque. ¿Dónde vas? Con tu permiso, te voy a hacer un favor. Otro paciente por ahí. ¿Te quiere quitar el puesto? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, gamberrilla, que hay gente y ahora no puedes estar aquí, ven. Quiero almorzar. Ven, vamos a almorzar. ¿Tienes hambre, Electra? Está oliendo la comida de ahí. Es imposible. Vamos, ven. Te voy a enviar ahí y le digo que busque. Ven, que te van a dar salchichas A ver, seguro. ven, vamos, ven. Todo el rato buscando. Electra. Está aquí. Saca la cabeza de ahí, que no sé ni lo que hay ahí. A ver. Un cacharro con comida, ya es que ya sabía yo. Ven. Madre mía. Que esto es de Magrulo, no tuyo. Electra. Vamos. Ven, mira, están aquí los tuyos. Están aquí los tuyos, ven. Ahora, como diga que no, es que no. Están aquí. ¿Cuánto pesa ya? Ahora voy a verlo. La última vez pesaba 40 y bastantes. Ven. Venga, va.
10 kilos más que cuando llegó. 10 kilos, sí, y todavía está delgada, ¿eh? Sí, hombre. Sí, 38 kilos. Vale. Mi chica, ¿dónde está mi chica viciosa? Sí, ven, toma. Que tengo más aquí. No. Uy, ¿Qué ha pasado? te has cerrado la puerta. ¿Ahora qué? Qué Algo calidad. falla. Aquí no ha estado nunca, o muy pocas veces. ¿No ha estado nunca? En esta Mira, cosita. no, has dicho que levanta la que cabeza. sí, va como Sí. toca, pero y sabe que hay una cámara. Sí. O le da distinto, no lo sé. Sí, no. Electra, ¿quién es este chico? ¿Qué es eso tan gordo que lleva encima? Ajá, los premios, ya lo sé yo. Lo que no te falla es el olfato, jodida. Otra cosa. Sospechamos que ve. Las citas. Sí. Mira, ¿ves? ¿Qué tal? Ahí. Pisino. Los hijos no esterilidad, eso es para Madre mía, cómo me ha puesto. ¡Ah! Eso es verdad. ¡Ah! No le cuesta nada. La bossa. She's put on 10 kilos already, and this is great. It's like 25 pounds or something like this. And she's feeling much better. The infection in the eyes is receding. She's eating non-stop. We suspect that she can see something. We don't know yet. We're gonna figure it out. But we suspect that she can see lights and maybe shapes. At first, the ophthalmologists say that she couldn't see anything, but it was because of her really bad condition and because she didn't have fat. Oh, she's so lovely, really. She's starting to become a San Bernard again. She's not a skeleton anymore. Wow, poor baby. So all is good. Yes. And she eats everything she sees. Whatever she can find, she's gonna eat it. Poor baby. Aquí. Mire. Eso es mi chica grande. Electra is an amazing dog. And you know what? When we first rescued her, we thought she was blind. Actually, she was completely blind. She was banging her head against the walls. But little by little, as she has recovered, we've noticed that some things are happening. First of all, her tongue that used to stick out at the beginning, now the tongue doesn't stick out anymore. She has managed to find the strength to put the tongue back inside her mouth. And then another thing that we're noticing is that she's seeing a little bit. We don't know yet if she can see shapes only, or it's only shadow, or it's only the light. But I'm willing to bet that she's recovering her vision. In any case, in that respect, she's never gonna see like a normal dog. But I tell you, she's unbelievable. She can find her way through things. She doesn't bump against walls anymore. This is a dog that can live in an apartment, that can live in a home, and you are gonna be so happy. She gets along with everybody. Dogs, male, female. We haven't tested her with cats, but I don't think that's gonna be a problem. She's so calm, so well balanced. Really, if you're watching this, if you like San Bernards, or if you like big dogs, or if you like dogs, it doesn't matter. What you have to do here, what you have to is connect with her story. It's her story, it's her soul, it's her kindness that matters. Please write to me. Tell me everything about you and your animals. And let's find a home for this beautiful dog. Will you believe that nobody has written to adopt her? Well, I understand because she was in such a poor condition. But look at her now. She's becoming the dog that she was always meant to be. Please write to me. Let's find a home for Electra. Please don't forget that her current condition is only happening because you and people like you are donating. If you're watching these videos, if you connect with our work,
please get involved. I need you there. Please donate. Help me save Electra. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Ay, pero bueno. ¿Esos ladridos? Hi, welcome to Let's Adopt International. This is an animal rescue group that specializes on extreme rescues. Animals that have been severely injured, neglected, or that suffer from chronic diseases that are too complicated for other organizations to treat. About a month and a half ago, we rescued a beautiful dog. A dog that was in terrible conditions, a dog that was abandoned and found by the side of the road. A dog that obviously had been mistreated, neglected, and was severely emaciated. Now, what made this case even more impacting was the breed and the size of this dog. You barely ever get to see a San Bernard in the conditions in which Electra was rescued. We gave her a beautiful name, Electra, symbolizing power and energy. You see, when people watch our videos, sometimes they complain because they don't get to see a complete transformation from neglect and abuse into happiness in the length of one video. I know there are many organizations out there that do it that way, and we do it, but once the whole process has been completed. In the meantime, this is a really hard, difficult, sometimes it's painful job of small, slow improvements day after day, week after week, until you get to see the final result. But anyway, today I'm bringing you an update on Electra, a dog that was so emaciated that I didn't even know she was a San Bernard. I thought she was a setter. I have never seen a dog in this condition. But today, have a look at this. This is how Electra looks today. Bueno, ¿pero qué es eso que suena por ahí? Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Hola, Bonica. ¿Cómo estás? Ay, pero bueno. ¿Esos ladridos? Vale. ¿Qué pasa? Hola. ¿Has oído cómo ladra? A ver. Uf. Le has ladrado, Alex. ¿Te Pero conoces? bueno, pero eso es otra cosa ya, ¿eh? No te habíamos oído ladrar aún. Uf. A ver. Ya tienes fuerza. Venga. Pero bueno. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué cosa, Uy. Vale, vamos a verte. Vamos, venga. Hola. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye. Parece que tiene más fuerza, ¿no? Ostras, ya, esto es otra cosa, ¿eh? ¿Qué pasa? Que me sigue. Aquí. Hola, grandullón. Pero qué cosa más cariñosa. Ay. Vaya cabeza más grande tienes, ¿eh? ¡Oh!
Mira qué cara. Está guapa ella. Voy. ¿A dónde vas? Siempre atentos a lo que está a su alrededor, ¿eh? Como son de protectores. Mi chica. Ahora sí. ¿Qué hacemos ahora? Has encontrado el punto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuchillo? Ahí esa lengua. A ver. Qué patatas tiene. Ay, qué bien el solecito, ¿eh? Ahí. ¿Le has notado algo al caminar, no? Sí, no sé, un poco la pata derecha trasera, como que se le sale, yo creo que el talón, algo del talón. Pero bueno, supongo que Juan ya lo habrá visto. Sin importancia, seguro, ya verás. Enorme, señorita. Oye, es que me como estos mofletes. Me como estos mofletes. Oye. Qué buena que es. Qué buena que es. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Uy. Para el otro lado, señorita. ¡Eh! ¡Vamos! Quieta, 1, 2, 52.700. Madre mía, 52 kilillos. ¿Cuánto fue la última vez? 50-300. Uy. Uy, por aquí. Menudo coco te has dado. Vale, chiquitina. So that's Electra. What a transformation, right? Wow. She's eating so much, she's putting on weight so quickly, she looks like a completely different dog. Unfortunately, she's remaining blind. You see her ordeal, the hunger, leishmaniasis untreated. She lost her vision and she's not gonna get it back. But when you're with her, you will never say she's blind. She finds her way perfectly everywhere. Her sense of smell is unbelievable, really. And you just wouldn't notice. If somebody told you she's blind, then you might realize she's blind. Otherwise, no, completely normal. Electra needs a beautiful home that understands her, a home that respects her, and a home that provides her happiness for the rest of her life. Are you that family? Just write to me. Tell me everything about you, your animals, your family, and let's make this a successful adoption. Guys, thank you very much for being here. Thanks for the support you're giving us. Thanks for the support you're giving Electra and all our other animals. And don't forget that without you, this just wouldn't be possible. Electra remains at the hospital. She's gonna be there for a while still. And she needs your help. Would you like to contribute towards helping this beautiful animal? Please donate. Help me save Electra. Mira cómo impone así, ¿eh? Hi, today I'm bringing a beautiful update on a dog that has touched the hearts of many people. Her name is Electra.
a St. Bernard rescued in a terrible condition, completely emaciated. She suffered so much. She was so thin, she lost so much weight that she even lost her vision. Electra has leishmaniasis, a condition that is very easy to treat, but if the dog is not treated, if the condition is left unchecked, it can kill the animal. When we rescued Electra, she was completely emaciated and she had no strength whatsoever. She was so weak that she couldn't even hold her tongue inside the mouth. Now everything is changing. Have a look at this. This is Electra. Venga, la otra pateja. Venga, Borgi. Venga. 54. No le gusta subir escaleras, ¿eh? Es que no veo. Venga, que ya estamos casi. Que ya estamos casi. Venga, preciosa. Tú mucho mirar, pero no ayudas, ¿eh? ¡Hola, mi chica! ¡Muy bien! ¡Ay, mi cocha linda! Sí, venga, vamos a ir quitándote cositas. Ayer estábamos viendo toda esta descamación, entonces vamos a hacer un análisis. Muy bien, mi vida. ¿Y esto qué puedes ver con los análisis estos? Esto lo que voy a hacer es coger unos pelos y mirarlos yo al microscopio y vamos a enviar un cultivo para hongos, para descartar hongos. No tiene un patrón típico, pero con la inmunosupresión que tiene por la leishmania, que muchas veces nos encontramos de forma secundaria infecciones por hongos, y esta descamación que está teniendo, tiene como pérdida de pelo, tiene zonas menos pobladas de pelo también. Pues bueno, vamos a coger unas muestras. La lavamos ahora también con tratamiento. ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué pasa con esa lengua? ¿Y esta lengua? A ver, las puedes pasar. No especialmente mucho para... ¡Ay, esa cara mojadita! ¡Ay, esa cara mojadita! ¿Eso que son como heriditas? Sí, o... sí. Sí, tiene como costritas, como... ¡Ay, ay, 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 ay! Pica, pica, pica. As a kid, I used to live out by a lake, with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. Ay, mi chica guapa. Que es que con estos pliegues, sí, es que ahí se mete todo. Venga, mi bebé, chica. I would never waste your time on mine. Do you ever think about the time when we were young
pone así, ¿eh? The sky was wide open and everything was crystal clear. Anything that you would tell me, I just couldn't wait to hear. And we'd soak up the sun. A ver, Peque. ¿Te han dejado? Nuevecita. Oye, parece otra. Está claro. Como nueva. Qué guay. Qué guay, qué guay. Vamos, venga. Electra has a beautiful character. She fell asleep when we were drying her. I mean, this is a dog that is so grateful. She has gone through so much. She knows that we're caring for her. She knows that we're giving her love. And I tell you, her transformation is just so beautiful to watch. Electra needs a home, needs a family that loves her and is capable of caring for her for the rest of her life. Please write to me. Tell me everything about you and your animals, and together let's find her a home. And don't forget, she's on treatment right now. It continues. Please help us save her life. Please donate. Without you, this wouldn't be possible. Vamos a ello. Vale. Let's go. We're going to the vet. We're gonna pick up Electra and we're gonna take her to the ophthalmologist. Yesterday we had torrential rains in this city. Unbelievable. There are lots of roads that are being cut off. We don't have electricity in my house. We don't have gas. It's a bit of a strange day. Let's see how it works. We're gonna take Electra to the ophthalmologist. As I said, when we rescued Electra, she was blind completely, but we now have the impression that she can see a little bit. So we're gonna evaluate how much she can see, and we're gonna fix another problem that she has with her eyes. Does she keep on moving onward or staying what could have Ay, Ele. ¿Qué pasa? Ay, chica. Hola, uy. Vamos a ver si podemos. Esto ya empieza a pesar importante, ¿eh? Sí. Mascarilla. Ay. Broke my arm in December. We were running for the thrill. Hola, Electra. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, ¿Qué pasa, Electra? ¿Hemos llegado? Mírala. Oh, ¡qué guapa estás! De verdad. Qué encanto, ¿eh? Pasada, tío. Ah, Muy buena. ¿Se ha quedado tumbadita ahí? ¿sí? Sí. Oh, qué buena. Ay. ¿Qué pasa, cariño? Eres muy guapa. Hola. Hola. Hombre, pero tú eres nuevo. Nueva. ¿Nueva? Electra, sí. Hola, Michi. Muy bonita. Cuando la recetamos pasaba 20 kilos. Ostras, Mismo pues. tamaño, o sea, igual, ¿eh? Que hace Uy. 4 meses. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso?
Ha vomitado. Bueno. Anda. Nos ha hecho un pequeño huequillo. ¿Ha vomitado? Sí. Vaya. ¿Qué pasa, Vicky? Ha estado en el coche pequeño. Ah, el mareo del Sí. coche. ¿Qué pasa, babosa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. ¿Te voy a coger datos suyos? Sí. ¿Sabéis datos? Mírale tú los dientes, pero yo creo que debe tener unos 4 o 5, o a lo mejor menos, no lo sé. Vamos a abrir la ficha. La primera vez que la vi, digo, hostia, ¿qué setter más grande? O sea, ni siquiera podía mantener la lengua en la boca. Sí, sí. ¿Ahora cuánto pesa? Ahora debe pesar unos, ¿qué? 40 y tantos. Quizás va para 50, no. Qué bien. Igual ha llegado a los 50 ya. No tiene comportamiento. No tiene comportamiento de cero. ¿Cómo se ha manejado aquí? ¿Cómo va a venir a saludar? No sé. No me ha dado la sensación. Ahora repasaremos bien. ¿La tenéis ahora ya vacunada, desparasitada? Todo está bien. Perfecto. ¿Y para la leishmaniasis está con tratamiento? Sí, está con tratamiento todavía entero. No está esterilizada, estaban esperando que estuviera mejor. Perfecto. Es muy curioso de Snoopy porque tiene unos ojos que los ves y dices, no puede ver. Pero ve. Pero ve. ¿Qué pasa? Bueno, Electra. Ven, pequeñusa. Ven, reina. ¿Tú crees que si la subimos estará tranquila en la mesa? Sí. ¿Y trabajamos Sí, cómodos? Sí, Vale, estaremos pues pasa tú si quieres allí y lo cogemos entre los dos. Muy bien. 1, 2 y 3. Espera. Lo tengo. Ahí estamos. Muy bien. Ahí debería estar. Suelta si se le cae entre el peso de las orejas y del pliegue este lateral, le va todo dentro. Muy bien, pequeña. Que está todo el día apretando los ojos, ya me imagino. Sí. ¿No? Como molestia. A ver, pequeña. Respuesta tiene, desde luego, el movimiento. Sí, sí que tiene una entropión fuerte, una entropión de los complejos, porque no es solo alrededor de los ojos donde tiene problemas, sino viene de su conformación facial, que es lo típico de la raza. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Venga, pequeño. Muy bien, Reina. Muy bien, pequeño. Vamos a ver este otro también. Muy bien. Vale, pues al movimiento sí que tiene, a la amenaza. Yo, la estructura interna del ojo, por lo que estoy viendo hasta ahora, es normal, con lo cual problema de visión tiene que tener seguro, pero no veo causa de ceguera. Vale, de alteración visual sí, pero con visión conservada. Ahora luego intentaremos mirar el fondo de ojo, a ver si podemos evaluarlo, si nos deja y si podemos llegar a verlo, porque sí que hay opacidad en la córnea y eso nos lo va a complicar. Muy bien, vale. Ahí, ven, muy bien. Sí que es buena, ¿eh? Sí, es una pasada. Muy bien, pequeña. Muy bien, ven. Vamos, ¿Qué estás haciendo? Medir la presión, a ver si me deja. Vale, nos está dando valores en el límite alto de la presión, pero es normal con el estado de sus córneas. Son córneas opacas, cronificadas, con inflamación cronificada. Y vamos a ver si podemos valorar el fondo de ojo. Venga, Electra, nos acercamos al final. Vale. Muy bien, pequeño. Vale. Aquí haríamos la combinación de dos técnicas. Una, trabajando cerca de los párpados, que deberíamos conseguir que estos párpados se virtieran, que fueran un poquito hacia afuera y no hacia la córnea, pero necesitamos quitarle el peso de toda esta piel, el peso de las orejas. Para eso le vamos a hacer una técnica que se llama suspensión frontal, que lo que hace es anclar la piel al hueso, al periósteo, de forma que el peso ya cae sobre esto, pero no sobre los ojos, para evitar precisamente que toda la piel le venga encima.
No, es que la adopción es muy diferente. Hay que adoptar al perro ciego o no ciego. Claro. Son dos historias diferentes. Mira, la alteración que tiene principalmente Electra es debida a que tiene toda la piel y le caen los ojos. Esto lo vemos mucho también en dogos alemanes, en Sharpeis. Son animales que estructuralmente los ojos están bastante conservados, que tienen la capacidad de ver, pero sin embargo, por la conformación de la cara, tienen la piel que les cae encima de los ojos continuamente, que les irritan, con lo cual ellos tienden a cerrar los ojos y a ir más a tacto, a olfato, a oído. Pero los ojos, a priori, la revisión es correcta, con lo cual debería recuperar una vista suficientemente buena como para que hiciera una vida normal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quique Plaza. Sí, no, ¿qué tal? Pues Electra tiene aproximadamente 3-4 años y está en tratamiento para leishmaniosis. Vale, en función de cómo esté esa analítica, vamos a ver si es el momento idóneo o no. ¿Cuánto podrían esperar, Marcos, esta cirugía? No hay ningún problema, no hay urgencia. Vale. Más que nada, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la leishmania tiene esas alteraciones, principalmente me preocupa cómo esté el hemograma y cómo está la albúmina, principalmente, ¿de acuerdo? Que gran especial es importante. Entonces, con esa analítica valoramos. Vale, momento. Pues hacemos hoy mismo analíticas, os enviamos los resultados y decidís. Valoramos el momento idóneo, básicamente. Por nosotros que se opere cuanto antes, porque antes dejará de molestarle. ¿Qué pasa? Es muy buena, pero es muy cabezona. Muy fuerte. Pues estupendo. Yo ahora te voy a hacer unas fotos para completar el informe, que ahora te envío como siempre. Y nada, y en breve, cuando tengamos resultados de pruebas, nos empezamos a organizar. Vale, perfecto. Venga, perfecto. Estupendo. Ahora todo esto os lo pongo en el informe y así lo tenemos todo estructurado. Muy bien, ¿vale? Por ahora continuar así y a seguir mejorando. Bueno, pues nada, pues nada, señora. Venga, vamos, para casa. Vamos, Peque, arriba. Vámonos. Vamos, arriba. Oye, rescatar animales más pequeños. Ya ves. I'm extremely happy to tell you that Electra can see. She's not blind. She was blind when we rescued her. Her situation was so critical that her eyes were not working. But things have changed now. We don't know exactly how much she sees, but she sees. And that explains the way she moves, that explains the way she interacts with us. And basically, I'm really happy. This is a big change in her prospects. And even, for the family that will adopt her, that's gonna make things much, much easier. So next week, we will be operating her. As Marcos, our surgeon, explained, it's quite a complex surgery because we have to fix all the excess skin here to the skull so that the skin doesn't fall on top of her eyes and she doesn't scratch the cornea with her eyelashes. But anyway, there's going to be a surgery for her next week. We're extremely happy and just very happy for her. So guys, thanks a lot for being here. Thanks for your support. Please don't forget that everything we do here, the visit to the ophthalmologist here, for example, the surgeries, everything can only happen if we have your support. So please, if you can, donate, help me continue saving lives. Hi, today's video is a fundraiser. We're gonna help a blind dog see again. Electra is a Saint Bernard. She was rescued 4 months ago in a terrible condition. She was so weak and so thin that at first I didn't even recognize she was a Saint Bernard. I thought she was a setter or something like that. She was so weak that she couldn't keep her tongue inside her mouth. At first, well, her condition was just appalling, and we noticed that she couldn't see. Whenever she stood up, she was hitting the walls. She was hitting the doors. Then I thought, okay, well, a blind Saint Bernard. We still have to save her. We treated her for months. Drugs to deal with her underlying condition, leishmaniasis, a lot of good food. And then we noticed that, she wanted to live. She wanted to get better. And she ate, and she ate. And she showed us the meaning of hope.
then we also noticed something else. As time progressed, we could notice that she was seeing something. She was seeing light. She was reacting to people getting close by. We could see that she was moving along very well, and we started suspecting that she could see. When we first rescued her, an ophthalmologist said that she was so emaciated that she had lost all the liquid inside her eyes, and the eyes will have to be taken out. I was very, very glad that I didn't listen to her, because 4 months later, her eye seems to be back to normal, and she certainly can see, or at least there is no reason why she wouldn't see. But Electra has a problem. Electra has something called entropion. Entropion is with the skin of her own head. It's so heavy that makes the eyelashes drop in front of her eyes and scratch the cornea. So we believe that today this is the main reason why Electra cannot see. It's basically because her eyelashes are continuously scratching the cornea, damaging it. It's a lot of pain, a lot of discomfort. If we want Electra to be normal again, if we want Electra to have a proper life, we need to fix this problem. Last week, we took her to the best ophthalmologist in town. He agreed with the diagnosis, and we decided to go ahead with the surgery. He asked us to take some time, 1 or 2 weeks, to prepare her for surgery, to get her blood levels up to speed, and then operate her. And this is why I'm here today. It's time for Electra to be operated. It's time for us to fix her eyes. After that, she's gonna be a completely new dog. She's gonna be a happy dog, and we will be able to give her the life she deserves. It's time to finish what we started. Please donate. Help us make Electra see again. Es que es hueso puro, ¿eh? Es piel y hueso. ¿No sabes todo lo que come? Los ojos los tenía hundidos totalmente de no tener grasa detrás de los ojos. La alteración que tiene principalmente Electra es debida a que tiene toda la piel que le cae en los ojos. ¿Sales o no? Are you getting out or not? Electra has been operated. Qué bonita está, cuánto tiempo sin verla. Ay, por favor, la puedo comer. Hola, hola, hola. Qué bonita está. Pero qué bonita estás tú. Legañotas. Qué guapa. Pepe, que tienes poquito. Ay, te voy a decir que tengo a Dylan. Y cabeza, mira. Hola. Hola, Alexa, hola, sí. Esto, ¿te acuerdas de todo? ¡Ay, qué ojazos! ¿Qué? Nos vamos a operar estos ojitos. Sí, señora. Que me va a tirar usted. Me va a tirar usted. ¡Qué grande y qué fuerte está, eh! Está fuerte ya. Venga. Una bandeja, otra bandeja. Venga. Ya sabes, Vale, ahora subo yo. ¡Ay! Muy bien. Chavalina, ¡hala! ¡Ahí! Muy bien, mi chica. Luego nos vemos. Vale. Luego nos comentas. Venga, vale, os aviso. Hasta luego. ¡Hop! Electra.
vamos, ¿eh? Vale, se tumbó. Muy bien, en el paso de cebra. Llama a la policía. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué? Hola, hello, baby. ¿Qué tal? Hey, it's the moment of truth. Venga. Levanta. Levanta. Tienes celo, ¿eh? Ya. ¿Sales o no? Are you getting out or not? Come on. Venga, vámonos. Venga, va. Vamos. Así. Oh, ay. Muy bien. Vale, ya está. Vale. Perfecto. Vale. Vámonos. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Sí, hombre. Ay, perdón. This is what happens with such a big dog. And she's blind. She's blind, ¿eh? ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo estás? Ay. Estás haciendo crossfit de perro. Sí. Le vamos a hacer un lifting fabuloso. Hola, Electra. Uy. Pobrecilla. ¿Nos vamos a casa ya? ¿Qué pasa, Piki?
pasa? ¿Qué es? Espera, ahora nos vamos. Electra, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, chica! ¡Vale, arriba! Vamos a casa. ¡Vamos a casa, gorda! ¡Vamos! ¡Vamos, Electra! ¡Vale! Venga, ¡Vamos, vamos, gorda! vamos a casa. ¡Vamos! Vamos con el tío Juan. Venga. ¡Vale, a casa! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! Ah, sí. Muy bien. Venga, va. Venga, despierta. ¡Vamos, Gordi! ¡Vale, arriba! Que dice que no. Venga, va. Nada, a mí me huele que habrá que hacer el crossfit. Venga, vamos, venga. ¡Muy Ahí, bien! ahí. ¡Muy bien! Vamos, vamos, busca. Venga, date con el gato. Venga. Levanta. Venga. Padre. Venga, tía, floja. Madre mía. Si te has movido dentro. Esto ya es cabezonería, ¿eh? 9,50 kilos, ¿eh? 56. Es que está con su premio, jugando a... Venga. Ahora ya pasa el olfato y de todo. Nada, chicos, aquí que no hay manera. Necesitamos una grúa. Necesitamos una grúa para llevarnos a Electra. Electra, nos tenemos que ir, por favor. Electra, nos tenemos que ir. Nos van a echar del local. Vamos, vamos. Electra, vamos. Nada, dice, ¿qué pasa? Estás justo en medio del pasillo. ¡Vamos! Venga, que se ha animado. Vamos, Muy bien, vamos. cariño. Ay, ese collar que no te gusta. Ay, qué cono. Que le estaba Ese bloqueando, cono, hombre. pero hay que acostumbrarse a ese cono, ¿eh? No, No te dice podemos que no, que dejar no. sin collar isabelino, tía. Venga, va. Venga. Vamos, 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 vamos. Un poquito más. Un poquito más. Aquí, aquí, aquí. ¿Es ese gris? Sí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Venga, chiqui. Venga, ahora sí, ¿eh? Hala, duerme todo lo que quieras. Así. 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 Perfecto. Vale. So what can I say? Electra has been operated. Now, the next few days, we're gonna have to take her there for a checkup to make sure that everything is scanning well and there are no complications. But it looks so good. Really, really good. Let's see what happens. In the meantime, I thank you very much for making all of this possible. Without you, Electra just wouldn't be alive. If any of you would like to contribute towards her treatment, her progression, everything, there's a link. Please donate. Help me continue saving lives. Gracias, Alex. Gracias. Uy. Venga. Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda. Ay, 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 pata. Hasta luego. Vale. I can't sleep, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Guapetona? ¿Cómo estás? Soy yo. Electra had the surgery last week and everything seems to be okay. But we're coming this morning to IVEM, which is the ophthalmology hospital, to do a checkup on her. She looks okay. She looks okay, comfortable. She had this really beautiful, massive cone of shame, but she seems okay. We'll see how it goes. Oh yeah. ¿Ha perdido peso?
No me han dicho nada. Electra has changed completely. She has much more strength in the upper part of the body. Before she was so thin. Now it looks like... I mean, still has to put on weight a few kilos, but wow, what a change. Guys, don't tell me she's not a typical San Bernard. Look at this. She has so much character. Even now, blind and weak and everything, she's still San Bernard to the core. She's stubborn, she's very, very, very noble, and she's gonna make a a great dog for a home. We're gonna fix everything and she's gonna be lovely, lovely, lovely in a beautiful home. Just write to me. She needs a home. Electra. Hoy no le han puesto ni gotas, ni crema, ni nada, ¿vale? Cuidado. Dale, me dices algo. Esta mañana no le han puesto cremas ni nada. Está infectada la herida seguro y ha perdido puntos. Ha perdido puntos porque se ha desgarrado el tejido seguramente, y en el ojo derecho, la zona lateral, los puntos se han soltado seguramente. Entonces hay que limpiarle bien, hay que ver los puntos que están para quitar, igual hay que poner algún punto más. Y haremos seguramente un cultivo para ver si hay alguna bacteria multiresistente que hay que tratar con otro antibiótico. La parte de abajo de las incisiones se ve muy bien, o sea, lo que es el párpado de abajo se ve muy bien, la cicatriz, pero el párpado de arriba creo que ha perdido varios puntos. Paula, necesitamos saber qué medicación toma. ¿Me haces una foto a la hoja y me la envías? Venga, gracias, Sara. A la mañana. ¿Qué pasa? ¿Ya está comiendo bien? Sí, bien. Sí, eso no, sin problemas. Vale. Bueno, pero esto muchas veces no hay por qué. Son animales que ya están comprometidos por la enfermedad general. También está en el momento del celo, hay una bajada de defensas, y porque hace un calor que te mueres. Ni te cuento los problemas de córneas infectadas con una evolución muy mala que estamos teniendo ahora. Sí. Vale, me la voy a quedar, vamos a limpiarle, le quitaremos los puntos que estén infectados, vamos a coger una muestra y la vamos a enviar al laboratorio. Vamos a dejar que evolucione hasta la semana que viene, ¿vale? Vale, pues me la voy a quedar. ¿Vale? ¿Te vas a sedar ahora? Es probable. Vamos a intentar hacerlo tranquilamente. Vamos, venga, vamos. ¿Te ayudo? Creo que dice que para tu tía. Es que nosotros... Hay que ayudarnos. ¿Qué tía? Vamos, Electra. Venga, ven. Vamos, ven, pequeñusa. Ven, por acá. Vente conmigo. Muy bien, peque. Vamos, Electra. Vamos. Venga, Electra. Vamos. Vamos a ver cómo va bajando la inflamación. Le hemos recolocado unos puntos aquí, que esto es lo que son hacer. Ellos se apoyan contra el suelo. Esas grapas. Sí, o sea, hay una cicatrización en la que no van a crecer folículos pilosos, de forma que aunque luego tenga la tendencia a girarse el párpado sobre la córnea, no va a hacer daño porque no hay pelos. Mira lo que está haciendo ahora. Está apretando sobre justo el ángulo lateral, que es donde aprietan sobre la arcada cigomática, sobre el hueso. So, it's been 2 hours and we're going to pick up Electra.
They told us that she should be ready any minute now. And we're gonna see what we do. I mean, she has infection on the eyes. Unfortunately, 2 stitches are out. So I think they're taking all the stitches out now. They're treating the infection, and then probably next week we will stitch again. Let's see how it goes. The vet, the eye surgeon told us that because of this massive heat that we're having in Spain right now, animals are having a really difficult time, and there are a lot of infections and a lot of problems post-surgery. So let's see how it goes. She's so funny. She doesn't want to walk. No. My God, this is the laziest dog in the world. Unbelievable. Electra. We're going there. Madre mía. Venga, no se va a levantar. Mira, te lo digo por experiencia, que ya no... Sí, no, Es que es gandula, ¿eh? Nos vamos allá. A ver, arriba. Muy bien, vale. Vamos. Qué pasada. Espera, paso ahí delante. Vale. Cuidado. Ay. Dile a Juan que mantengan muy limpia la zona. Sí, darle con betadina y tal. Venga, ahora no se tumba. La cabezona no la ganan. Venga, va, sí. Vale, cerramos, ¿eh? Everything is going well with Electra. Well, maybe not so well, but it's something that happens here in the summer especially. You see, 2 of the stitches have come out. A slight infection, nothing to be too worried about. But we're gonna be giving her antibiotics for the next week. Make sure that it's not a multi-resistant bacteria, and once this infection is going down, then we will stitch her again. You know, these kind of things happen after surgery. It's very common and nothing to worry about. Electra is fine. She's very happy, and although she has to carry this big cone, and you know, at the end result is going to be very good for her. Electra is now 57 kilos. 57. When she was rescued, she was 24. Hola. Oink. Has chocado. Hi. A few months ago, we rescued Electra, a San Bernard, a dog that should have been powerful, heavy, strong. And instead, she was so thin and emaciated that she looked like a greyhound. It was unbelievable. I will never forget the first images that we showed you. She was on the floor without any strength. Unbelievable. Anyway, over the next few months, we turned her life around. She's now big and strong again. She's a real San Bernard. We also operated her eyes. When we met her, she was blind, and now she can see. We fixed that. There's still another surgery to go, but that's gonna happen next month. Anyway, this is the moment when Electra finally leaves the hospital and goes to a rescue center. Have a look at this. We've come to see Electra. You're gonna see what a change. De los ojos ya va mucho mejor, simplemente un poco de secreción de legañas en el ojo derecho. Ajá. Estoy esperando los resultados de Leishmania ehrlichia para hacer el control, a ver cómo está, pero estoy esperando. ¿Cuánto pesa ahora? 57,700 gramos. Ostras. Pero tuvo una racha que quería comer menos, bajó a 54. Es que ha hecho mucho calor. Sí, por supuesto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, en general, siempre que podemos, está aquí dentro, le ponemos pues, o aire acondicionado, o incluso cuando estamos solos en la clínica la tenemos con nosotras para hacer más compañía. Y luego, si no, pues en verano pues sí que le estamos dejando las noches fuera, porque se puede ahora mismo estar más cómodo fuera y tiene más espacio. Entonces eso es lo que ahora mismo te puedo decir. Muy bien, vamos a verla. Uy.
Electra is now 57 kilos. 57. When she was rescued, she was 24. She looks so good. Completely different dog. ¿Eh? Y ahora ya ves, ¿eh? Petona. Hola. ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras, mi ¿Cómo vida? estás? Me vas a ir, no quiero. Qué guapa está, ¿eh? No me hagas trampa. Venga, venga. Che. 57, 150. Pero seguimos con ciclosporina y Sí. con el Vitray este, ¿no? La El mitad. Vitray. ¿Qué? ¿Me vas a tirar? Me vas a tirar tú. Me vas a tirar tú. Ay. Ay, mi chico. Su cabeza es como dos tuyas, ¿eh? Sí, y si todos los días le doy un beso en la trufa, que es una trufa así. No he visto yo trufa más grande. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mi chica preciosa? Ay. Una gota Esa es mi rojo boca, cada esa es 12 mi horas. nariz, Chema. Esta y esta Sí, separadas en sí. 5 minutitos. Lo de siempre, eso ya Sí. lo tenemos controlado. Vale. Y esto nada más limpiarla con el sol y la gasita, enseguida le podéis poner primero la ciclo y en 5 minutitos la otra. Nada. Chica, vamos, que ahora eres tú la que vienes. Vamos, Elisa. Eso es. Eso. Vale, chicas. Hasta luego. Oye, pequeñaja. Oye. Pequeñaja. Pero bueno, qué guapa eres. Guapísima. Es que uno solo cuando es necesario, si no. Mira, es más grande que yo. Ay, mira, esto es ceniza del. Ceniza. Todo ceniza. Se está liando, ¿eh? Se está liando en Castellón y Alicante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Vas a dar una vuelta. ¿Electra? Vamos. Pues sí que ve, ¿eh? Sí que ve, sí. Hombre, eso lo ha esquivado como... Has recuperado vista, ¿eh? Hay que cerrar esto con llave. Las puertas con llave. ¿Tú qué miras? Que huele a perro. Suéltalas. Jairo, ¿llevas tú la perra o te lleva ella a ti? La dejo un ratito suelta y limpio la piscina, ¿vale? Ay, no sé si perra o pony. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Chocado. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle
suckle fresh cut grass. I could really use some stuff like that. So that's Electra, completely different dog. Unbelievable, unbelievable. We still have to go through another surgery to fix her entropion, the problem that she has in the eyelids. But that's gonna be next month. And after that, we need to find her a home. I tell you, what an amazing dog. And she's gone through so much. She needs a family. Please write to me. My email address is here. And tell me everything about you, your family, your animals. Let's find a great home for Electra. And please don't forget that her treatment, her well-being, her transformation has only been possible because of your support, because of your donations. What we do here is real. Is real animal rescue. Please, if you can, donate. Have a look at this. This is Electra. Hola, guapa. Ay, los ojos más bonitos del mundo. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Me he venido con chubasquero. ¿Cuánto tiempo sin verte, guapa? Pero qué cosa más bonita. Oye, me encanta un perro así grandote para chucharla así. Oh. Puede ver mejor las escaleras, ya baja con más seguridad. Sí. Cuando baja, antes era como que se lo pensaba porque no veía, ahora está de maravilla. El tema comida, ¿cómo va el tema comida? Es un poco caprichosita. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero va comiendo. De hecho, ha subido de peso. 60 kilos de amor. Qué pasada. Entre tú y Nano me vais a destrozar la espalda, ¿eh? Me encanta este perro. Oli. ¿Quién soy? Buena. ¿Quién soy? Es que este perro es más abrazable que todas las cosas. Madre mía, ¿qué? ¿Cómo se presenta Electra con los demás? Electra, como no ve, Sí. vale, ella Como no ve bien, bueno. Bueno, eso, como no ve bien, ella ve algo, pero no es total. Entonces ella necesita mucho el contacto de boca, Palparlas el con interlabial que se le llama. Entonces abre boca para ver, pues como un ciego, ¿no? Sí. A lo mejor de toco para ver qué tengo delante. Sí. Entonces, claro, el otro que está ahí, el otro animal no tolera eso A veces, así como claro, así. claro. Spoonie lo toleró porque Spoonie es una seguridad en sí mismo, que me da igual que me vengas que me hagas así. Hop también. Sí. Y pocos más. Electra es efusiva, es ¡guau! ¿Qué hay ahí? Y como no ve bien, es como necesito saber qué es. Y ella, para saber qué es, como no puede palpar, es con la boca. Vale. Y una vez reconoce, ya está. O sea, ella ya sabe lo que es, eres un perro, o eres lo que eres, y yo ya sé lo que eres, ya está, estoy tranquila. Es que eso es 60 kilos de perra, ¿eh? Que si no, no acabamos hoy, ¿eh? Es como un matrimonio, recién casados te la llevas para... Vamos a ver, voy a cerrar primero. Sí. ¿Quién hay? Vale, Princesa y Kinder. ¿Marco por aquí? Vale, estoy. Marco tiene curiosidad. Yo creo que no va a haber problema. Pero tiene que ser un gato muy tolerante. Es que aquí todos se esconden de Electra. Es que Electra es lo que le suele pasar. Huyen de ella. Ale, ¿estás por ahí? Ahora, vámonos, Electra. Le llama mucha atención. Creo que descartamos tema gatos, ¿eh? No está claro esto. Vamos, venga. La bola. Eso sí, le han gustado, ¿eh? Porque los paseos fenomenal, pero claro, cuando oye que el perro quiere ir de tal manera, es... Hombre, es que tienes
no quiere comer y me está comiendo barro. Y El jardín. en el jardín. Y cuando come barro, inmediatamente le remueve por dentro y vomita. Ahora que la pesan, a ver cuánto está pesando. Creo que ha bajado un poco. ¡Uy! ¿Qué es ese? Estás practicando el canto de gallo. Eso es como un gallo, ¿no? ¡Ay, qué grande eres! ¡Uy, uy! Mira, 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 mira qué cosa, mira qué cosa. ¿A dónde vas? Muy bien. Madre mía, ya está acostumbrada a mi coche. Vale. Venga, ahora vamos. Comiendo barro. ¿Barro? Comiendo barro. Sí, y vomitándolo. Eso no y... hacía yo de pequeña. ¿Está más delgada? Creo que sí. ¿Qué come? ¿Qué mide allí? Pienso. Yo ahora me voy a rescatar a mi madre y a mis hijas. Pequeñita, ¿estás a Elec? Mi chica, ay, cuántas pavitas. Hola, Letra, ¿cómo está mi chica? Hola, amor. Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, hola, hola. Vamos a poner un 57 56. redondo. Ahora. 57 y medio. Comportamientos extraños siempre tienen una explicación. Lo primero que tenemos que ver es que esos comportamientos no vengan de un problema no mental, como podría ser dolor, problemas digestivos, molestias gástricas, acidez, reflujo, dolores en otros sitios. Después de esto intentaremos hacerle una radiografía. Ay, es tan grande y tan bueno, pero tú, mi amor, sí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo está, preciosa? ¿Cómo está, preciosa? Sí, sí. Te voy a sacar sangre. Te voy a sacar sangre, sí, sí. ¿Se la ve mucho? Vale. Es que sus orejas son más grandes que mi mano, ¿eh? Es que es una pasada. Sí, 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 sí. ¿Cuántas bonitas? Dos. Hasta la otra parte. Así, muy bien, Letra. Esa es mi chica. Muy bien. Vale, mi amor. Ya está. Ya está. Te ha pasado. Así. Ya está. Ponemos un poquito la mesa. Chica. Muy bien, Letra, mi chica. Así. Coño, aquí otro, ¿eh? Espera. A la consulta grande. Vale. Hacemos y le entra el vuelta. Una, dos y tres, no. A la vez.
por la espalda. Es que no ha visto mi vídeo. Mira mi chica, eso es. Vale. Mi chica grandona. Muy bien, vale. Vamos a sacar un poquito de pis y terminamos. Mete la lengua para adentro, que es tuya. Que es tuya la lengua, es tuya. Métela para adentro, que no te cabe. Hala, venga, ya lo podemos ir. Vale, buenos días. Buenos días, ¿qué ha pasado? Una, dos. Sí, ahora, que va contra la gravedad. A favor de la gravedad, tío. Le he hecho radiografías porque si teníamos algo a nivel digestivo, cuerpo extraño y tal, con esto de que había comido tierra, me salían muy mal definidas porque estaba siendo muy difícil posicionarla bien y tal, y entonces le he hecho una ecografía. Entonces, en la ecografía no encuentro nada reseñable. Los órganos parenquimatosos están bien, lo único que he visto que la vejiga de la orina sí que tiene una densidad anormal y voy a hacer una analítica de orina, que esta orina es turbia. Esta orina no es clara, algo ha pasado ahí, ¿vale? Entonces igual tiene alguna infección urinaria y tal. Leucocitos a tope. Vamos a poner una infección de orina. Vale, los nitritos son sustancias que algunas bacterias fabrican después de jalarse la urea que hay en la orina. Entonces cuando hay nitritos realmente tenemos una infección. Y también tenemos leucocitos, ¿ves? Que son los glóbulos blancos que está a tope en la pila, ¿vale? Ahora miraremos el sedimento. Todas las células esas grandes son glóbulos blancos, que no tenían que estar ahí. Todas las pequeñitas seguramente serán bacterias, que tampoco tenían que estar ahí. ¿Vale? Así que esta moza tiene una cistitis de 3 pares de cojones. Electra is sick, and we don't know yet what the problem is. We have identified a urinary tract infection, but somehow I don't think that's the only thing. So if she doesn't improve within today and tomorrow, I'm gonna take her to another hospital for an in-depth checkup, and we're gonna look into it very carefully. Okay, guys, thanks a lot for your help. Fingers crossed. If any of you would like to help towards Electra's treatment, there's a donation link at the bottom of the video, and you can help that way. My God. Thanks a lot. And I'll see you tomorrow. Sorry. Bad day today. We have done every single necessary test to figure out what Electra's problem is. She's in intensive care, being cared for 24 hours a day. Hi. We have a very serious situation with Electra. Please have a look at today's video. ¿Está Jairo? Sí. Jairo. Buenas. Hola. Hola. He puesto la medicación aquí, no le hemos dado nada ahora por si Vale. vomita, ¿vale? Está mucho más ahora, Sí. ¿Esta correa os la vais a llevar? Sí. Puedes coger. Ah, vale.
Venga. Venga, viajecito. Vale, muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga. Ay, por favor, mira para ti. ¿Te acuerdas de esta? ¿Estaban los huesos? Sí. ¿Cómo lo habéis puesto? ¿Electra? Sí. Ay, Electra, ¿qué te parece? Vale, mira, no te muevas, ¿eh? Quieta, ¿eh? 53, 45. Vamos a hacer una buena ecografía abdominal para ver de dónde viene ese exudado. Taquicardia tienes, está claro. ¿Qué acceso tienes ahí en las patas, Dios mío? Hombre, cuando la rescatamos que estaba aquí comía como una lima, porque claro, venía muerta de hambre. Pero siempre le ha costado un poquito. Depende del día, depende de lo que le pongas. Sí, es delicada, vamos, Paco, Sí. es selectiva. Tiene disecreción por la vulva, por el chocolate. A ver si no es celo y es una infección de útero, vamos a mirar. Tiene descarga vulvar. Vamos a ver. ¿Qué tiene por ahí? ¿Ves? Tienes las células vaginales, ¿vale? Nucleadas, glóbulos rojos, un montón de bacterias, ¿vale? Que en la vagina hay bacterias. Entonces no es una citología de ya terminar el celo. Debería estar en diestro y no tener sangre ni tener el fondo tan sucio. Entonces, vamos a ver si es que tiene algo en el útero que nos indique esto. Haz la ecografía, bien. Este es el riñón derecho, ¿vale? Entonces aquí, en el polo caudal vemos que tiene una estructura quística con ecos en el interior, que puede ser un absceso, un tumor. En la vejiga también tiene un montón de cálculos minerales, ¿vale? Tiene piedras en el riñón. Todo el problema que tiene la perra viene de ahí. Puede haber tenido una infección del riñón por las piedras y por todo lo que tiene, ¿vale? Y haberse formado aquí un absceso, ¿vale? Entonces, claro, que un absceso lo que pasa es que si está encapsuladito y no sale el contenido, pues bueno, ahí está. El problema es que si sale el contenido bacteriano, purulento, al abdomen, lo que hace el peritoneo es reaccionar. Y hay una Y aquí peritonitis. produce líquido, claro. Entonces, la vamos a anestesiar, la vamos a subir al TAC y le vamos a hacer un TAC de abdomen, ¿vale? Sin y con contraste. Ay, qué jorobaica estás, ¿eh? Flaca está. Sí. ¿Cómo está tan flaca? Ha perdido unos Está súper kilos. flaca. Y cuando la he visto digo, madre mía, hace tan más que pobreta. Pero, oye, que tú pones fármacos que afectan al cerebro, a todo tu sistema cardiovascular y, oye, y tienen efectos. La primera, 13 i 10. La segona, 9, 7. Lletra 8, 5. Mitja, 10, 7. Igual que está súper millón, y yo lo he tenido bien, pero... Oye, es que añadir una antibiótica a este. Esa es la del mío, así.
Hay muchas veces. No sé si cabrá, es una cosa para no sé qué la idea. Se está mirando la perra. ¿Vas a poner el contraste? Sí, es que si no, no veremos la lesión. We have done every single necessary test to figure out what Electra's problem is. Right now, she has an abscess on one of her kidneys, and that abscess had led to peritonitis. This is a very grave and very complicated situation. She's in intensive care, being cared for 24 hours a day. Electra needs your help. Please donate. Help me save her. Thank you. This is the situation that we're facing right now. Electra is at the hospital. She's being cared by the most dedicated people you can imagine. She's surrounded by love, by wonderful vets, and by an amazing community that is rooting for her. Hi, I'm bringing an update on Electra. We now have a full picture of all her issues. As you know, for the last few days, she wasn't feeling well, she wasn't eating properly. We took her to our local vet, and from there they realized that there were some other issues, and we took her to our biggest hospital, to Isidore, to the entire team. Now, for the last few days, we have been doing everything. Blood tests, ultrasounds, echoes, a CT scan, and today a cardiologist saw her. He spent 2 hours with her. Now we know exactly what she has, and she has 3 things. Please listen carefully. She has an abscess on her kidney. That abscess has burst and had led to peritonitis. Those 2 things we have to treat. But the way to treat it is differently she may have gone into surgery, but there is a third issue that was discovered today with the cardiologist. Electra has a cardiopathy, a dilated cardiopathy caused by leishmaniasis. Leishmaniasis is a disease that brought her to us in the first place. It's a nasty disease if it's not treated, and obviously, with the horrible life that she had, the previous owners did nothing for her. So they left her deteriorate to the point where leishmaniasis started ravaging her internal organs. Now we haven't seen this until right now. And right now we're dealing with the perfect storm, basically. The abscess, peritonitis, and the cardiopathy. Vale, no te muevas, quieta, 53, 45. Está bajita la tensión. Vamos a hacer una buena ecografía abdominal para ver de dónde viene ese exudado. Taquicardia tiene, eso está claro. Only thing we can do is to keep her in intensive care and give her medication. None of these issues can be solved with a surgery, and she cannot go through surgery anyway because her heart is so weak. She might die all of a sudden. Tiene desecreción por la vulva, por el chocolate. A ver si no es celo y es una infección de útero. Vamos a mirar.
descarga vulvar. Vamos a ver. ¿Qué tiene por ahí? ¿Ves? Tienes las células vaginales, ¿vale? Nucleadas, glóbulos rojos, un montón de bacterias, ¿vale? Que en la vagina hay bacterias. Entonces no es una citología de ya terminar el celo. Debería estar en diestro y no tener sangre ni tener el fondo tan sucio. Entonces, vamos a ver si es que tiene algo en el útero que nos indique esto. Haz la ecografía, a ver. Este es el riñón derecho, ¿vale? Entonces aquí, en el polo caudal vemos que tiene una estructura quística con ecos en el interior, que puede ser un absceso, un tumor. En la vejiga también tiene un montón de cálculos minerales, ¿vale? Tiene piedras en el riñón. Todo el problema que tiene la perra viene de ahí. Puede haber tenido una infección del riñón por las piedras y por todo lo que tiene, ¿vale? Y haberse formado aquí un absceso, ¿vale? Entonces, claro, pero el absceso lo que pasa es que si está encapsuladito y no sale el contenido, pues bueno, ahí está. El problema es que si sale el contenido bacteriano, purulento, al abdomen, lo que hace el peritoneo es reaccionar. Y hay una peritonitis. Y produce líquido, claro. Entonces, la vamos a anestesiar, la vamos a subir al TAC y le vamos a hacer un TAC de abdomen, ¿vale? Sin y con contraste. Ay, qué jorobaica estás, ¿eh? ¿Flaca estás? Sí. ¿Cómo estás flaca? He perdido unos Estás súper kilos. flaca. Y cuando la he visto digo, madre mía, ¿por qué tan más que pobre? Oye, que tú pones fármacos que afectan al cerebro, a todo el sistema cardiovascular y tienen efectos. La primera creencia és una causa de detenció mitja. Es que es tan grande la perra. So, this is the situation that we're facing right now. Electra is at the hospital. She's being cared by the most dedicated people you can imagine. She's surrounded by love, by wonderful vets, and by an amazing community that is rooting for her. This is why I need to ask for your help. When we rescued her, we knew, when we saw her condition, we knew it may have problems in the future, but she still deserved to have a life. She still deserves to have 2, 3, 4 years of life. That's what we're doing here right now. She's at the hospital, she's in intensive care, and she needs your help. Please donate. Help me save her. Thank you. Que no se quiere ir de aquí, quiere estar con nosotros. Tráeme la sobra roja para Jaime. I don't think about it. ¿Vamos a la calle? About you leaving me.
I don't know who I'd be. Would everything we built just turn to broken leaves? I don't think about it. Do you think of me? Walking out that door, never hearing me talk to myself in the morning anymore. Would it all just turn and turn and turn and turn and turn and turn? You don't think about it. ¿Todavía se te cae la lengua? Todavía. Sí. ¿Te gusta estar siempre? Ay, esa lengua. Es que tengo una boca más grande, esto es muy pequeño. Ya te has ventilado todo lo grandes que había. Rafa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Repetirle la ecografía que se le hizo la semana pasada, pues no le veo demasiado sentido porque vamos a ver una imagen muy similar. ¿Vale? Lo que sí que merece la pena, ahora que está con la digoxina, es sacarle un poquito de electro, es solo para ver la frecuencia que tiene y ver si subimos la dosis o la mantenemos y ya está. ¿Vale? Así que esto va a ser rapidito. Era la mitad cuando la rescatamos, ¿eh? Sí, sí, me lo contó Ana, que además tuvo un acceso renal, ¿verdad? Sí. No, pero me refiero cuando la rescatamos hace pues ya, ¿cuánto? ¿Un año? Por ahí. Vamos, parecía un set en inglés. ¿Sabes? No te muevas. No es perfecto, pero para saber la frecuencia que tiene es suficiente. Unos 140 por minuto, eso está bien, ¿vale? Piensa, el otro día tenía entre 180 y 200. El problema no desaparece, la fibrilación atrial siempre se queda ahí, pero lo que se controla es el ritmo cardíaco, ¿vale? Mientras mantengamos una frecuencia cardíaca que está alrededor de los 130 o 140 latidos por minuto, vamos bien, porque ese corazón no está latiendo muy acelerado. Y de hecho la presión sanguínea la tiene mejor, Ana me ha dicho que está más activa y todo, pues es así. Lo que pasa es que el problema que tiene es serio, lógicamente, porque tiene el corazón muy dilatado. Entonces, pues eso con el tiempo, pues lógicamente lo va a acabar bien. Pero bueno, mientras podamos le damos calidad de vida. Sí. ¿Vale? Vale, eso haremos. ¿Es el azul? No sé cómo se quita. Se aprieta el botoncillo y se abre. ¿Vale? ¿Come bien? Sí, está comiendo. Sí. Oye, ¿qué está comiendo exactamente? Porque Ahora os vamos es a para decir- llevarnos sí. casi lo mismo. Lo mismo, Sí. En el momento que lo cambias, la lías. Que no se quiere ir de aquí, quiere estar con nosotros, quiere ser adoptada por nosotros. Madre mía. Si fuese otra fuera, te adoptábamos de mascota de la clínica. Oye, el perra guardiana. Es divina, es divina. Bueno, es que... Sí, impresiones, bien. Ha cogido esta semana, 2 kilos.
Pesaba 51, pesa 53. Vale, ahora El domingo la sacamos a pasear, que te pasaré un vídeo y verás. Son una alegría y una cosa increíble. Lo ideal, si en alguna clínica de Valencia le pueden repetir cada semana para esa pequeña ulcerita, perfecto. Si no, limpieza con antisépticos. Su corazón está grave. Sí. ¿Sabes? Quiero decir que puede en algún Ya, momento tener como... Ya lo sé. y morirse un ataquito. Así Ya. que vamos a ver si va evolucionando bien con el antibiótico, todo. El absceso renal necesita 6 o 8 semanas de antibiótico. Muchas gracias. Vamos. Por Dios, come. Hola, Electra. Hola, mi chica, buenos días. ¿Vamos? Uy, toca un poco. El problema de Electra es que ahora mismo ha vuelto otra vez a su anorexia. No quiero comer, no quiero comer. Estuvimos probándole distintas comidas. Pedimos la comida especialmente para ella, que sabemos que le gusta. Ya dijo que no. Ayer incluso tuvo un vómito. Y darle la misma lata que le encanta, y a los 10 minutos no quiere comer la lata. Y no puede. Ayer en todo el día comió 2 latitas. No puede estar así. 48,05. Un kilo de ayer a hoy, 1 kilo. Ha perdido. Claro, es que si un día que no como, me pierdo 1 kilo. ¿Te quieres subir? ¿Nos vamos? Come, come. Por Dios, come. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la chica? Pues bueno. Vamos a revisarla. Sí. Vale, No perfecto. quiere comer. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Ha dejado de comer desde hace un día, 2 días? Sí. ¿Y qué día dejó de comer? Ayer ya no hubo manera. Ya no hubo manera. El día que no come, ¿qué es lo que pierde? Claro, pierde peso, pero a la carrera. Cuesta mucho darle las costillas Es un también. arsenal tremendo. Y a veces hay algunos días que dan inapetencia. Y vómito también. Puede darlo. Vamos a ver si encontramos otra cosita Vale. y así podemos sacar mucho de sangre. Electra para Electra, que está muy chulo eso. Mírale las orejas, que se las he visto muy claritas. Ah, le tomamos una muestra. ¿No te parece? Sí, un poquito claro, sí, por eso vamos a dejar un poquito de sangre. Hola, Electra. ¿Qué dicen ellos? ¿Que está como tirada o cómo está exactamente? ¿Como decaída? Inapetente. Pero ¿Solamente de inapetente? ánimos está bien. Ya 38, 38,1. La temperatura aquí ahora es normal. Electra, hija mía, relaja un poquis. Sí, sí,
el acceso se mantiene ahí. Lo que pasa es que está ahí encapsulado. Y claro, muchas veces con antibióticos solo no conseguimos eliminarlo. El acceso. A veces hay que hacer una nefrectomía, quitarlo o intentar extirparlo con nefrostomías y catéteres de drenaje. Pero claro, el problema es con ese corazón, una anestesia tan larga, tiene riesgo, claro, pero si vemos que al final no tiene otro remedio, pero yo no le veo peritonitis alrededor como la otra vez. Ya no tiene líquido, o sea, eso está muy bien. Es que muchas medicaciones, la digoxina la pueden vomitar, la cefalexina la pueden vomitar, el Bemedin es la anorexia, quiero decir, hay muchas medicaciones, pero claro, dejarla sin Bemedin o dejarla sin digoxina para lo que tiene en el corazón, pues es que se vuelva a poner otra vez con taquicardia, con el corazón así que no le latía. No hay nada que explique el vómito. Está mejor el riñón, no tiene líquido libre, no tiene síntomas de peritonitis, o sea que por eso no es por lo que no come. ¿Qué puede ser? Lo de que esté así más tirada, yo creo que es porque estamos dando dosis doble de hipotensores. El tramador se lo voy a quitar. La mectazapina también. Y la digoxina le he bajado a 3/4, a ver si no la dejamos estancado. Para tú date cuenta que nosotros medimos aquí la tensión, pero ella en casa está más tranquila. O sea, ella donde está, Alice tiene el jardincito y todo, allí ella estará como en un hotel. Claro, ella aún estará más abajo. Y las pulsaciones también pueden estar más bajas. Es que igual llega a 70. Claro que 70 en un perro normal, de este tamaño, es normal. Pero claro, para ese corazón que está a 200 hace meses, de repente a lo mejor 70, me encuentro cao. ¿Vale? Porque el resto de ecografía, todo, no explica el por qué no quiere comer. O sea, debería comer mejor porque está mejor. Pues algo hay ahí que vamos a ver. Vale. Electra is doing well as it could be expected on a dog that has an abscess on her kidney and a dilated cardiopathy. That enlarged heart is the source of all our worries. We have to make sure that the medication is adjusted, and then only thing we can do is hope and pray and keep fingers crossed. Electra is back at the pink house. She's resting, she's relaxed, and we hope that this adjustment on her medication will keep her going for a lot longer. Thank you very much for your help. Electra is an amazing dog, and she is in a complicated situation right now. She relies on your help. Please, if you can, donate. Nos vamos de viaje. Uy, Spoonie, ¿qué estás con tu colega? Sin vergüenzas. A ver, ven. Venga, vamos. Que me llevo a Electra. Qué guapa que va, mira, míratela. ¿Te gusta viajar conmigo? Pero si ya me has dejado otra vez. Pero tú me has visto las gafas. ¿Ahora quién se pone estas gafas? ¿Ahora quién se pone estas gafas? ¿Cago en la madre? Qué ganas tiene de subir, ¿eh? Voy a abrir y se va a subir sola. Cualquiera diría que tiene lo que tiene. Qué ganas tiene de Vale, eso. vale. Madre Venga, sí, mía. un poquito de ayuda, no pasa nada. Va. Así. Venga. Nos vamos de viaje. Vaya lengua que tienes, qué tía. Venga, que cerramos. Escotillas. ¡Pum! Vale, 52. ¿Qué tal? Muy 600. Muy bien, chica, muy bien, mi vida. 52, 600. Vaya pasada, chiqui. I
could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Venga, primero fresquete. Like a candle I just burn away. All we really have is time. ¿Qué vais a hacer? ¿Hemograma? ¿Ya está? Hemograma y también los valores renales los tenía controlados últimamente, pero prefiero hacerlo Vale. porque hace tiempo que no se los hago, pero el hemograma es lo principal. Vale, y esta tarde ecografía. Eso es, esta tarde Vale. vamos a ver la ecografía, a ver si mi chica ya se va curando de ese acceso renal y podemos parar también un poco de antibiótico, ¿verdad? Mi vida que ya lleva mucho. Cefazolina. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody. A ver, háganos kilo. Que sirve bien. Eso es bien. Estos ojazos que te miren. What was it they used to say? Jesús. Seeking you will find. There is nothing in you that is fading. Sí, ya sabes cómo va esto. Venga. Esta, pues perfecto, esta. Venga, los dibujitos para afuera. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Sí, sí, ya me lo conozco yo. Ha subido un poquito su frecuencia cardíaca Sí. y la presión arterial sigue estando igual, con lo cual está bien. Los análisis sanguíneos de control renal está bien y del hemograma está más o menos igual, levemente mejor, pero sigue anémica, ¿vale? Vale. Y unas horas después de hacer un mogollón de cosas, vengo aquí a la clínica que le van a hacer una ecografía Electra, a ver cómo le va y cómo le ven el absceso que tiene. Venga, vamos a ver. Esto sí que es una paciente buena. No está sedada, ¿eh? Lo que pasa que Electra es así. Probarlo un momentito. De momento el riñón izquierdo es normal. Y el hígado tiene buen aspecto, ¿no? Intestino no veo nada. Riñón izquierdo es normal. Una hidratación de la pelvis, un poco hiperecoica esta zona. Sí. Pero bueno, a priori quiste como tal no veo. Vale, si todo esto está Por bien. lo demás está todo bien. Es lo único, vesícula está bien, hígado bien. Ya no le queda ni nada de líquido libre. No, nada. ¿Y crees que es lógico pincharlo, no? Hombre, no estaría mal. La verdad es que siendo que no está esterilizada, si
¿Se está planteando hacer la esterilización para el Es que, cero y estas cosas? A ver, el problema es que se ha descubierto hace relativamente poco una cardiomiopatia dilatada. Sí. Y ahora se le ha puesto medicación y para anestesia en la medida de lo posible no, porque es bastante arriesgado. El acceso es lo que te digo, sé que no lo mencionaron porque en el momento que nosotros, cuando surgió esto, es que estaba con una peritonitis, estaba decaída, entonces no queríamos que agravar más la situación, o bueno, no quisieron agravar más la situación. ¿En cuánto tiempo sería conveniente volver a hacerle una eco? Pues un mes a lo mejor. Sí, más o menos un mes, sí. I'm really happy about Electra's results. It looks like now we can say she's out of danger. There are still some little issues that we can fix, that we can work on, but I think the improvement is evident, it's clear. She's eating very well and she's putting on weight, and wow, she looks very happy. It was a very close call. This is a dog that has gone through so much, and to see her now well again, it's amazing. Guys, thank you very much for your help. Thanks for your support, and don't forget that everything we do can only happen if we have your support. So please, if you can, donate. Help me continue saving lives. Thank you. Dad, I hear you're recording for the World Awareness Society. What is that? Yeah, you mean World Animal Awareness Society? Well, I'm a volunteer with the World Animal Awareness Society, Emerson. I volunteer my voice for use in animal rescue videos. And I don't know if you know this, but everyone at the World Animal Awareness Society is a volunteer. But what do they do? They're award-winning volunteer filmmakers who have interacted with 2,200 animal welfare nonprofits, including Maddie's Fund and Austin Pets Alive, providing information-rich content to more than 45 countries in the last 10 years. Dad, what does that mean? Okay, Em, how about this? They make short movies about animals that are in peril, that are hurting, in bad shape or dying, or homeless in the streets. They film rescuers doing heroic work so they can focus on saving lives. The World Animal Awareness Society posts the rescue videos on social media, and then they're broadcast on TV, sharing the heroic stories with people all over the world so they can understand what's really going on. Cool. I like animals. How did you start volunteering? Well, I met their director through social media and saw the work that they were doing and knew that I could help their cause. So I asked if I could volunteer. I am very fortunate to have really great jobs providing the voice to so many shows that I believe it's important to give back. Since I've been volunteering with the World Animal Awareness Society, they have created the 7th most influential YouTube channel for dog rescue lovers in the world, WA2S Films. That's so cool. Hey, Dad, nice job. Do you think I could volunteer too? You already are, Em. You already are. You're watching the World Animal Awareness Society. Yep, that'll do, Emerson. That'll do. You're watching the World Animal Awareness Society.